Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por tu bendición, por tu cuidado, porque hasta ahorita, Señor, siempre has estado con nosotros. Aun cuando a veces no nos damos cuenta, tú nos cuidas. Aun cuando a veces no te pedimos por cosas, tú nos las das, Señor. Te doy las gracias por todos mis hermanos que están bien. Y te pido, Señor, que haya consuelo en el corazón de mis hermanos que se sienten tristes. Bendícelos, cuídalos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, el que nos llevas a lugares de descanso, el que nos haces tomar agua, comer pasto bueno, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos que tú seas con nosotros en todo y por todo. Y te lo pedimos todo, Señor, sabiendo que tú siempre contestas nuestras oraciones. Te damos las gracias, Señor, por los que has aliviado. Te damos gracias, Dios, en personal por mi nieta que está bien. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuación a cantar este canto que se llama Dulce Refugio. Espero en Dios que esté conmigo y que lo cante junto conmigo. Gloria sea al Señor. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que pones en nuestras vidas. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dilo conmigo esta vez. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, por tu bendición. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo.
gozar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Gracias. En momentos difíciles, tú has estado con nosotros. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Ahora vamos a entrar en nuestro estudio bíblico. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí juntos. Espero que comparta y que aprendamos juntos la palabra de Dios. Nuestro estudio de hoy es un título un poquito raro porque solamente hay una versión de la Biblia que nos habla de manager y otro dice cultivar o cuidar, pero le puse como título creación de un manager. La palabra es un modismo del inglés, pero manejador, manager. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a comenzar diciendo que hay veces que nosotros pensamos que Dios hizo las cosas por la razón equivocada. Y cuando nosotros tenemos estos pensamientos en nuestra mente, a veces no alcanzamos a comprender por qué Dios hizo todo y cuál fue el motivo y la razón y el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo he leído versículos que dicen que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria y muchas personas lo usan porque dicen que somos para cantar, para alabar a Dios, pero la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre, en otro lado dice así, es esto, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, lo estamos alabando. Y el Señor lo que está diciendo es que nuestra obediencia le alaba más que nuestro canto. De nada nos sirve cantar sin la obediencia y la santidad de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dio a nosotros como hombres, y cuando digo hombres hablo de la raza humana, incluyendo a la mujer. Nos dio potestad sobre la tierra. Tal vez usted ya ha oído tantas veces estas frases, pero hay veces que necesitamos repetir mucho para que se nos quede en nuestro corazón la información. Nos crearon en esta tierra para que tuviéramos potestad sobre ella. Y yo quiero decirle, mi hermano, que es importante que nosotros entendamos que el número 120, que fueron la cantidad de personas que había en el aposento alto el día de Pentecostés, eso simboliza el máximo o al llenar un gobierno. Lo que hizo el Señor ese día es que escogió 120 personas porque era la cantidad que Él necesitaba para empezar un gobierno. Porque la eclesia del griego significa un grupo de personas que oyen a un rey y después van y llevan el mensaje al pueblo. Eso es la eclesia, tiene mucho sentido, porque nosotros escuchamos lo que dice el rey y después vamos y le decimos a la gente. Hoy tuve una conversación muy interesante con un amigo mío de años atrás en México y le estuve hablando del reino de Dios y se interesó por todo lo que yo le estaba diciendo porque esto no trae controversia. Porque mi amigo me dice, yo nací católico, yo también nací católico, pero si nosotros decimos que somos cristianos, el católico ya no nos acepta, el mormón menos, y el pentecostés, o que somos de lo mismo, a veces nos rechazan porque dicen que nosotros no tenemos vida y no somos alegres porque no cantamos y danzamos, aunque lo hacemos. Pero en fin, las religiones siempre nos están dividiendo. Eso es todo lo que hace la religión, dividirnos. Si usted habla con alguien que no es de su religión, se acabó el tema. Yo he podido hablar con gente judía, he podido hablar con gente católica sin ofenderlos en lo más mínimo. Me recuerdo una vez que tuvimos un servicio, que una persona que yo mucho quiero murió, y tuvimos un servicio y su esposa trabajaba para la diócesis de la iglesia católica aquí en Los Ángeles. Invitó a 3 sacerdotes a nuestra iglesia y llegaron, y cuando se fueron me dijeron,
nos sentimos muy a gusto aquí contigo, porque yo no estoy atacando a ninguna otra religión, porque cuando nosotros ponemos a Dios o a nuestro Señor Jesucristo dentro de una religión, lo hacemos muy chiquito. ¿Sí? Porque ¿cuál es la religión verdadera? Todos dicen que eso, que es la suya, y yo les digo que ninguna es la religión verdadera, porque el Señor Jesucristo vino a instituir un reino, no una religión. Pero, en fin, vamos a leer algunos versículos que tal vez usted los haya leído, pero no haya puesto atención en ellos. Gracias a Dios que las 12 tribus de Israel estaban representadas, y esos 120 quiere decir que ese gobierno se iba a extender, iba a ser el máximo el gobierno, porque esta tierra necesitaba un gobierno nuevo. En Génesis 2, versículos 5 y 7, dice la palabra de Dios así. Sígala conmigo, mi hermano. Dice: aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo. ¿Por qué dice? Porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara o la manejara la tierra. ¿Me está oyendo? El Señor no hizo crecer nada porque no había nadie que pudiera ser el manager de esto. Iba a haber una producción y alguien tenía que controlar esa producción. Y continúa la Biblia, mire qué interesante, dice, el versículo 6 y 7 dice: sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es muy bonito, pero lo que quiero decirle, mi hermano, es que nuestro Dios quería a alguien que tuviera autoridad aquí en la tierra, y lo que creó fue un manager, alguien que pudiera controlar y manejar y cuidar la tierra. Eso es lo que Dios creó cuando creó a Adán. Ahora, si nosotros entendemos esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Nosotros nunca estuvimos en el cielo, fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso dice la palabra de Dios: polvo eres y en polvo te convertirás, porque nuestro cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Y nosotros tenemos que entender, en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Labrara y cuidara, para que lo hiciera progresar y al mismo tiempo estuviera al pendiente de ello. Y cuando esto sucede, nos damos cuenta que la tierra no tenía nada de árboles ni plantas, porque no había llovido todavía. Y la razón por la que no había llovido es porque Dios no había creado al manager para que él pudiera cuidar y cultivar esta tierra que era para él. Pero cuando empezó el agua y empezaron las lluvias, la tierra empezó a cambiar, las plantas crecieron, no había crecimiento, porque tendría que haber alguien que cuidara ese crecimiento. Oiga bien, tenía que haber alguien que cuidara ese crecimiento. Y cuando eso sucedió, nuestro Dios hizo que la tierra floreciera y creciera y produjera. Y eso fue una bendición, porque ahora el Señor ya tenía managers en la tierra. Mire lo que le quiero decir. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por el pecado que cometieron, perdón, porque fue uno el pecado. A veces decimos que Jesús murió en la cruz por los pecados, aunque así lo dice alguna versión, pero fue por el pecado. Nosotros nacimos en un pecado, no en muchos pecados, pero porque nacimos en pecado podemos pecar. Sí, el ladrón no es ladrón cuando roba, sino porque es ladrón, roba. Entonces nosotros pecábamos porque estábamos en pecado. No los pecados nos hicieron pecadores, sino el pecado nos hizo que pecáramos. Y aunque lo echaron fuera, él ya tenía la idea de lo que había sido su creación, porque Dios se lo había explicado. Pero el Señor le dijo: ahora vas a cultivar la tierra y va a ser muy problemático para ti, no como aquí. Vas a tener que sufrir y sudar tu frente para poder cultivar algo. Y él lo siguió haciendo. ¿Sabe? Inclusive uno de sus hijos también cultivaba la tierra, aunque quiso ofrecer un sacrificio que venía de sus manos y no el cordero que el Señor había predispuesto para que esta familia pudiera tener un cubrimiento de sus pecados, para que pudieran tener cierta relación con Dios. Ahora, mire, hermano, el manager en las compañías es uno de los que ganan más. ¿Por qué? Porque es el que tiene más responsabilidad. Es el que puede hundir una compañía o puede levantarla. Siempre que tenemos
siempre que tenemos trabajos fáciles aquí abajo, no tenemos que preocuparnos más que de ponchar la tarjeta, hacer lo que nos dicen y irnos a la casa. Pero cuando nosotros tenemos una posición de managers en una compañía, ya no es lo mismo, ya no son las 40 horas, ahora tenemos que estar pendientes de los empleados, ser pendientes de la producción, pendientes de que llegue todo el material a la compañía. Es un trabajo mucho más intenso, pero por eso es que recibimos mucho mejor compensación. El Señor nos hizo managers, por eso la parábola de los talentos les dio a ellos para ver cómo manejaban esos talentos. Y hubo inversión, y hubo producción y duplicación, pero uno no lo entendió y simplemente lo escondió, como muchas personas que tienen talento y lo esconden por temor a fracasar. El fracaso es solamente un escalón al triunfo, no es un escalón a la derrota, es al triunfo, porque tenemos que aprender ciertas cosas que no debemos de hacer y no volverlas a hacer. Ahora, mira lo que te digo, Dios solo te da lo que tú puedes manejar, porque somos managers. Dios nunca nos va a conceder algo que nosotros no podamos manejar. Te voy a explicar por qué. Porque el fracaso viene a consecuencia de que no sabes manejar lo que Dios te ha dado. Por eso, cuando la gente se siente fracasada, es porque no ha sabido manejar su vida. Si tú no sabes manejar tu vida, vas a fracasar. Si no sabes manejar tu matrimonio, lo vas a perder. Si no sabes manejar tus finanzas, si gastas más de lo que ganas y si andas comprando cosas que no necesitas por presumirle al vecino, o si quieres comprar cosas que tu dinero no te va a alcanzar para pagarlo, te vas a meter en un lío y vas a acabar perdiéndolo todo, porque el que es mal manejador lo pierde todo. Por eso Dios quiere que nosotros seamos buenos managers aún en la iglesia. Hay otra palabra ahí, se la dejo para que la recuerde, pero hay una palabra que determina a los managers en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a manejar la iglesia. Necesitamos saber cuándo podemos gastar y cuándo no podemos gastar. Yo cuando llegué a la iglesia del Nazareno en Highland Park, esa iglesia estaba en quiebra. No tenían dinero, habían vendido una casa y no había dinero. Yo y una iglesia de 90 adultos llegamos y pusimos nuestros dineros en la iglesia, empezamos a trabajar, empezamos a hacer algunas cuestiones que Dios me ayudó junto con algún hermano de la iglesia americana y de repente nos dimos cuenta de que la situación económica había cambiado por completo. Empezamos a arreglar la iglesia y ahora estamos en una situación económica muy buena, aunque ahorita no ha entrado dinero. Y yo no necesito sueldo, desde marzo no lo tengo, pero la iglesia tiene dinero para hacer ciertas compras que necesitamos, como sistemas de sonido, pantallas, lo que necesitemos. Estuvimos comprando todo, la cuestión de desinfectantes y de todas estas cosas, carpas, porque Dios bendice al que es buen manejador. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos manejadores. Si tú no cuidas tu cuerpo, vas a caer en enfermedad. Nosotros tenemos que entender esto, mi hermano. Todo lo que Dios te da es para que tú lo manejes correctamente, pero cuando tú no lo manejas, lo pierdes. Por eso el versículo es muy interesante. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si tú no puedes ser fiel en tener un apartamento arreglado y limpio, menos te va a dar una casa. Si con el poco dinero que ganas no lo sabes administrar, menos te va a dar $1.000.000, porque lo vas a perder y te vas a sentir todavía peor. Si tú no sabes administrar tu hogar, tus hijos se van a perder. Necesitamos aprender todas estas cosas porque es importante, porque el reino de Dios afecta a todos los aspectos de nuestra vida. No es una cuestión espiritual, sino también es una cuestión práctica. Y el Señor nos lo deja ver en su palabra. El Señor habla de dinero constantemente en la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, habla de dinero. Yo no predico el dinero como una cosa que tiene que venir de Dios. El dinero es el fruto de tu trabajo. Y Dios permite que tú tengas porque sabes administrarlo. Entonces tenemos que ver ahorita estamos pasando por una crisis. La crisis para algunas personas está tremenda, para otras personas no mucho, y para otras personas no lo han sentido casi nada. Pero yo quiero decirle que hay muchas personas que no saben ya qué hacer. Yo manejo de vez en cuando al centro de Los Ángeles y me doy cuenta de todas las personas que viven en tiendas de campaña, ahí a la orilla de la calle, en un aspecto que es horrible, mi hermano. Es horrible. Yo nunca lo vi. Antes veía unos cuantos, pero ahora es una cosa exagerada la cantidad de personas que están así.
Porque, y no voy a ser político, pero los que manejan este estado de California no han sabido manejarlo. Las calles están en pésimas condiciones, hay hambre, las escuelas están bien mal en la enseñanza. Todas estas cosas son consecuencia de que los que manejan la ciudad no han sabido hacerlo, aunque tienen el dinero, pero no han sabido hacerlo. Y todo esto necesitamos entender que siempre que hay una crisis, Dios ha puesto a un hombre o a una mujer para ayudar a su pueblo para salir de esa crisis. Y esta vez no va a ser diferente, mi hermano. Si Dios está con nosotros, nosotros vamos a sacar adelante nuestra casa, porque vamos a saber cómo hacer las cosas. No necesitamos 4 o 5 carros en la casa estacionados. Con 1 o 2 que tengamos es suficiente. No vamos a necesitar tener mucha ropa porque no estamos saliendo a ningún lado. No vamos a necesitar comprar mucha comida porque comemos ahora poco, espero, porque las personas que se deprimen y empiezan a comer van a acabar mal. Pero a través de la historia de la Biblia ha habido cosas interesantes, que cada que hay una crisis para el pueblo de Dios, el Señor levanta a un hombre. Le voy a enseñar rápidamente, no puedo entrar en tantos detalles porque haría muy largo la enseñanza. Cuando nosotros vemos que los cananeos atacaban al pueblo de Dios, levantó a Sansón. Los cananeos venían y cuando el pueblo de Dios cosechaba y ya tenían la cosecha, venían y se las quitaba, y levantó a Gedeón. Débora luchó por el pueblo de Dios y venció. Siempre en el libro de Jueces nos damos cuenta que hubo personas que Dios levantó, y hay otras muchas más. Algunos buenos, algunos malos, porque hubo jueces buenísimos, buenos y malos y pésimos. Pero ve los resultados. Si tú te puedes leer la Biblia, ve los resultados cuando hubo un rey o un juez que hicieron las cosas bien. Y el pueblo tuvo paz y tuvo progreso, y el pueblo pereció y fue hecho esclavo. Lo mismo pasa en nuestros hogares. Si tú pones a Dios a un lado y te pones a hacer cosas que no son y a gastar dinero que no tienes, porque ahora que le están llegando cheques a algunos, andan felices, algunas personas andan saliendo, se van a los restaurantes, se van a gastar el dinero, y todo, como si esto fuera a durar para siempre. Van a venir tiempos difíciles, porque este dinero lo vamos a tener que reponer. Y va a ser pesado para muchas personas. Pero nosotros tenemos que entender que cuando al principio de todo, cuando la tierra estaba todavía llena de gente mala, y nosotros nos damos cuenta de que hubo una historia que no quiero explicarla ahorita, que cuando los hijos de los ángeles se fijaron en las hijas de los hombres, Dios aborreció por completo esa unión y vio que había maldad en el mundo en los tiempos de Noé, y levantó a Noé para que hiciera un arca para que pudiera salvarse la raza humana a través de una familia completa, y a los animales los salvó. Pero también nos damos cuenta que cuando el pueblo de Dios era esclavo, levantó a Aarón y a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Aunque no entendió el pueblo, porque cuando tiene una mentalidad uno de esclavo, aunque quede uno fuera de la cárcel, puede uno seguir siendo esclavo. Y también levantó a Josué, que fue el nuevo líder que hizo que el pueblo de Dios pudiera tomar la tierra prometida. Y cuando hablamos de Jericó, siempre nos acordamos de Josué, porque él hizo algo muy importante. Fueron a la tierra prometida, que por 40 años estaban dando vueltas en el desierto y no habían llegado. Ahora nos damos cuenta que David, cuando hubo una crisis en el pueblo de Dios, cuando este gigante Goliat estaba ya enfrente de ellos desafiando al pueblo de Dios, él dijo: ¿quién es este incircunciso que habla tan feo del Dios de nosotros y de nuestro pueblo? Y ese muchachito, Dios lo usó para destruir a ese gigante. Siempre Dios usa al hombre. No mandó un trueno para destruir al gigante. Lo pudo haber hecho. Eso no era problema para Dios. Pero porque nos puso de managers aquí en la tierra, los usó a los managers que quisieron ser usados por Dios. Y por eso levantaron todo. Aunque fue temporal. Pero llegó un manager perfecto y sin pecado, que se llamó a Jesucristo. Y todo cambió. Inclusive la cuestión de la clase económica cambió, porque si tú recuerdas cuando esta gente los seguía y era muy tarde y ya no tenían tiempo de regresar porque era muy tarde y no había tiendas y no tenían dinero, y hacen cuentas cuántos denarios necesitarían para comprar pan para toda esa gente. El Señor quiere darles una clase de economía.
una clase de economía y permite que un pequeño que tenía ahí unos panes y unos peces se acerque con él y dijo al Señor, esto es suficiente, y levantó aquello. ¿Y sabe lo que pasa? Que en el cielo no hay escasez de nada. Y se empezaron a multiplicar esos panes y esos peces y alcanzó para todos. 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, comieron. Y no solo eso, les dio una clase a sus discípulos porque les dijo que fueran a recoger lo que había sobrado y juntaron 12 cestos más, uno para cada uno de ellos, para que se dieran cuenta de que la economía del reino de Dios no depende de las riquezas de la tierra, sino de las abundancias que hay en el cielo. Tienes que acordarte de esto, porque a pesar de todo lo que ha pasado, hemos comido. A pesar de todo lo que ha pasado, tenemos un lugar donde vivir y algunos de nosotros tenemos trabajo y salud. Damos gracias a Dios. Él escogió a sus 12 y los bendijo porque los necesitaba a Él. Miren lo que le estoy diciendo. Jesús necesitaba a esos 12. Él lo pudo haber hecho solo, pero necesitaba a esos 12 porque la razón por la que estuvo con ellos no fue para mostrarle que Él podía hacer milagros, porque inclusive la palabra de Dios dice que Jesús no hizo nada por sí mismo. Porque el Señor dice, yo lo único que hago es lo que veo a mi Padre hacer, porque hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Lo que pasa es que Él estaba haciendo esas cosas para que los managers, los 12 managers, aprendieran a hacerlo. Por eso se desesperaba con ellos y les decía, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, hombres de poca fe? El Señor seguía con su clase de economía para todos lados con ellos, y nosotros nos damos cuenta, mi hermano, que, perdóneme, cuando viene otra crisis en medio del mar y estos que eran pescadores se sienten atemorizados por las corrientes del mar, por la tormenta, el Señor se hace el dormido y lo despiertan y dice, ¿qué no te das cuenta que nos estamos hundiendo? El Señor le estaba dando tiempo a ver si alguno de los managers que tenía Él bajo su instrucción por ya un par de años se podían levantar y hacer lo que Él iba a hacer, pero no lo hicieron. Y Él se levanta y levanta su voz y el viento y las aguas se tranquilizan. Mire hasta dónde sería el poder que Dios les quería dar a los managers, que uno de ellos alcanza a caminar en el agua. Esas son probaditas que Dios les estaba dando, pero el problema más grande que ellos tenían no era la falta de fe. El problema que ellos tenían era otra. Es el mismo que tenemos ahora. El Señor, después de su resurrección, sube a los cielos. Y la razón por qué sube se los dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro no vendrá. Y cuando Él sube, y esos hombres se quedan orando, el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días, el Espíritu de Dios viene y llena a esos managers. Y la primera predicación de Pedro trae miles de almas para el Señor y todos son bautizados. Nuestro problema no es la instrucción, nuestro problema no es leer la Biblia, nuestro problema no es aprender cantos, nuestro problema no es tener iglesias grandes, nuestro problema es estar sin el Espíritu Santo y su dirección, porque sin Él somos managers que no tenemos la información correcta. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, nos hace fáciles las cosas. Nos da entusiasmo para poder seguir haciéndolo. Nos da la constancia que mucho hace falta en la iglesia. Nosotros podemos hacer todo porque el Espíritu de Dios está con nosotros. El Señor creó una iglesia y la sigue tratando de crear. Y el Señor les enseñó que siempre habría abundancia si hacían su voluntad. Echen las redes del otro lado. Pero después, si ya pasamos ahí toda la noche y no pescamos, échenlas del otro lado. Obedeció. Dice la palabra de Dios que ya se hundían las barcas. En Lucas 12, versículo 32, dice de esta manera: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre, daos el reino. Si Dios nos va a dar un reino, o ya nos dio un reino, necesita gente que lo maneje. Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás será añadido.
¿Por qué? Porque los manejadores van a tener abundancia de todo. Pero ahorita hay muchas iglesias que lo único que hacen es pedir dinero porque quieren hacerse ricos los pastores, y eso está muy mal. Que tengan un sueldo está perfecto, pero eso no es para hacernos ricos. Eso es para servir al Señor, porque cuando tú eres buen manager, Dios no necesita del dinero de la iglesia para mantenerte a ti. Él lo hace porque tú estás haciendo un buen trabajo. Adán y Eva pudieron haber hecho muchas cosas juntos, pero no tomaron en consideración lo que Dios les había dado. Y ese fue el gran problema. Pero ahora, mi hermano, aunque a Adán le dieron una ayuda para que trabajara junto con él, ahora qué bueno que nuestro Señor Jesucristo es el esposo y la iglesia será la esposa. Porque le voy a decir una cosa, es interesante. Dice la palabra de Dios que el matrimonio es un misterio, que no solamente habla de la unión de un hombre y una mujer, sino de Cristo y su iglesia. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad para ser managers, pero Él va a regresar y dice su palabra, y donde quiera que yo esté, vosotros estaréis conmigo, porque vamos a manejar esta tierra juntos, porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. Hicimos cosas aquí, aprendimos cosas, y le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Fuimos pastores. Yo estoy contento con mi posición, le doy gracias a la iglesia del Nazareno que me dio la oportunidad de acabar mis estudios. Pero sin el Espíritu Santo, estamos incompletos, porque el apóstol Pablo nos recuerda y dice, no olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Y no podemos decir, pero es que es automáticamente, porque el Señor dice, aquellos que no lo tengan, pídanselo al Padre, a mi Padre, y mi Padre se los concederá. O sea que hay que pedirlo. Nosotros tenemos una idea de lo que es la segunda bendición, the second blessing, que es la llenura del Espíritu Santo, pero no hacemos tanto énfasis como deberíamos de hacerlo. Y por eso es que nuestras iglesias muchas veces están cayendo a pedazos y están vacías. Porque la gente no necesita solamente una predicación, necesita un manager, alguien que le enseñe cómo vivir, alguien que le enseñe cómo casarse y cómo vivir en una vida matrimonial, cómo guardar su dinero, cómo compartir la palabra de Dios con los extraños y hasta con aquel. Pero siempre y cuando nosotros estemos metidos en un marco de religiosidad, nadie nos va a querer oír. Porque hasta entre nosotros mismos nos estamos peleando. Los metodistas no se hablan con los bautistas no se hablan con los pentecostales no se hablan con nadie, y nosotros los nazarenos a veces no nos hablamos ni entre nuestras propias iglesias, porque la religión no sirve. Pero cuando predicamos del reino, todos nos oyen, porque ya nos salimos del marco. Yo quisiera saber mucho más de esto, y creo que me voy a morir hablando de esto, como se murió Pablo, que hablaba del reino de Dios y de Jesucristo. El evangelio del reino de Dios es lo único que el Señor predicó. Y sabe una cosa, mi hermano, el libro de Apocalipsis dice de esta manera, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. No dicen, llévame, dicen, ven, Señor Jesús. Él regresará y traerá una frase, Rey de reyes y Señor de señores, para la gloria del Padre. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por tu bendición. Te doy las gracias por los hermanos que están bien. Te doy las gracias por los que se están recuperando. Te doy las gracias por aquellos que no se infectaron. Y te pedimos, Señor, que nos guíes para que pronto podamos tener por lo menos servicios en el estacionamiento de la iglesia. Ya estoy hablando con mi hermano Ulises y con mi hermano José Luis y con Noemí, y parece ser que vamos a empezar ya pronto. Igual los estudios bíblicos los vamos a filmar en la iglesia, porque aquí en mi casa tengo cables por todos lados, pero le doy gracias a Dios porque aprendí y lo he podido hacer. Cualquier cosa que cambiemos, vamos a estar informándoles, mis hermanos. Y le damos las gracias a Dios por todo y por ustedes, sobre todo por ustedes, que han sido fieles al Señor y que nos han ayudado a levantar una iglesia que vale la pena. No te alejes de Él, porque alejarnos de Él es alejarnos del alimento. Voy a darles algunos anuncios, mis hermanos.
comparte este mensaje con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Thank you por ser tan bueno con nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y hasta la próxima. Recuerda, el día domingo también estaré transmitiendo a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga y gracias por compartir. Hasta luego.